Mírame cuando te estoy hablando. Aquí ya nadie te quiere. ¿Ya terminaste? Creo que ya entendiste cuál es tu lugar. Todavía no tienes idea. Si ella entiende también este mundo, entonces déjala sostenerlo la próxima vez que se caiga. En la fiesta de cumpleaños de la familia Villamizar, Mariana esperaba apenas atravesar una noche más de sonrisas educadas y comentarios medidos sobre su discreción. Pero Tomás llegó del brazo de Camila, la arquitecta recién contratada por el estudio, y la presentó ante toda la familia como la mujer que por fin entendía el mundo en el que él se movía. Mariana no gritó, no lloró, no rogó, simplemente enderezó la espalda, apretó contra el pecho la carpeta de cuero negro que traía consigo, y con una voz demasiado baja para sonar como amenaza y demasiado firme para confundirse con debilidad, dijo la frase que vació el aire de la terraza. Si ella entiende también este mundo, entonces déjala sostenerlo la próxima vez que se caiga. Nadie entendió de inmediato, o tal vez algunos prefirieron no demostrarlo. El cuarteto de cuerdas seguía tocando, ajeno a la fractura que acababa de abrirse entre las velas y las copas de vino. La terraza de la casa de los Villamizar, en los cerros orientales de Bogotá, había sido preparada con una perfección casi agresiva. Mesas largas de madera clara, arreglos discretos de flores blancas, un servicio impecable que se movía en silencio entre la cocina y el jardín. Mariana había llegado 20 minutos antes, como siempre, con un vestido gris, perlas, sin joyas llamativas, sin ninguna intención de competir en una carrera que ni siquiera sabía que existía. En su carpeta había documentos bancarios y contratos de garantía que nadie en esa fiesta imaginaba que llevaba consigo. Tomás sabía que aquella noche era importante para presentar a Camila ante su madre, doña Beatriz, y ante el resto de la familia. Lo que no sabía, o fingía no saber, era que Mariana llevaba meses cargando en secreto el peso financiero del proyecto más grande de la historia de la firma. «Familia, quiero decir algo», anunció Tomás, copa en mano, mientras los invitados se acercaban. Llevamos 15 años construyendo puentes literales y metafóricos, pero hay puentes que uno construye con las personas equivocadas. Camila entiende el mundo en el que nos movemos ahora, los clientes internacionales, los protocolos, cosas que, seamos honestos, nunca fueron el fuerte de Mariana. Doña Beatriz llevó la mano a su collar de perlas, esperando que su nuera hiciera lo de siempre. Tragarse el dolor, sonreír apenas, bajar los ojos y preservar la apariencia de la familia. Pero Mariana no bajó los ojos. Solo tocó la carpeta sobre su pecho, respiró una vez y miró a Tomás como si por primera vez, en 15 años de matrimonio, estuviera viendo no al hombre que amó, sino al niño asustado escondido detrás de un traje caro. Después de pronunciar aquella frase, Mariana se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sin apuro, sin teatro, llevándose consigo la única cosa que, sin que nadie lo supiera, mantenía en pie a esa familia. Al pasar por el corredor, vio la fotografía de su boda, ella sonriendo con un ramo pequeño, Tomás joven y guapo, mirando a la cámara como quien acababa de conquistar el mundo. Por un segundo estuvo a punto de detenerse, no por nostalgia de aquel hombre, sino por la mujer que ella misma había sido, una mujer que confundía la paciencia con el amor y el silencio con la esperanza. Detrás de ella, en la terraza, las voces comenzaban a subir. Doña Beatriz exigía explicaciones. El tío Rodrigo murmuraba algo sobre unos correos de la interventoría que nunca había entendido del todo. Mariana no miró atrás. Subió a su auto y condujo por la autopista con las manos firmes en el volante, aunque la mandíbula le temblara. 6 meses antes,
Cuando el proyecto más ambicioso de Villamizar y Asociados, el puente del Río Frío, estuvo a punto de derrumbarse por falta de liquidez, no fue Tomás quien lo salvó. Fue Mariana quien, en una oficina discreta del Banco Cordillera, firmó una garantía personal respaldada por sus propios ahorros y su propia casa, usando su apellido de soltera, Duarte, para que nadie relacionara el aval con el apellido Villamizar. Si esto sale mal, ingeniera, usted pierde su casa, sus ahorros, todo, le había advertido el ejecutivo del banco. Ella respondió sin dudar. Si esto sale mal, 400 familias de obreros se quedan sin trabajo y el apellido de mi esposo queda enterrado en un escándalo que él ni siquiera generó. Prefiero arriesgar lo mío. Esa noche, mientras conducía de regreso de la fiesta, su celular vibró con el nombre de Ricardo Fernández, gerente del banco. No contestó. El teléfono siguió vibrando mientras ella miraba un semáforo en rojo, respirando. Mariana no volvió al apartamento que compartía con Tomás. Pidió que la dejaran en casa de Laura, su amiga de la infancia, un departamento tranquilo en el norte de la ciudad. Allí, frente a una taza de té que apenas tocó, abrió la carpeta sobre la mesa de centro. 15 años, Laura. 15 años sosteniendo esa empresa en silencio para que él pudiera decir mi proyecto, mi firma, mi visión. Y hoy me presentó como la que no entiende el mundo en el que se mueve. Laura miró los documentos, las firmas repetidas con el apellido Duarte, y preguntó por qué nunca se lo había dicho a Tomás con todas las letras. Se lo dije, muchas veces, respondió Mariana. Pero cuando la ayuda viene sin aplausos, él no la escuchaba. Solo escuchaba cuando alguien más se llevaba el crédito. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez contestó. Era Ricardo Fernández, avisando que la interventoría del puente del Río Frío había convocado una reunión de emergencia para el día siguiente a las 10 de la mañana. Sin la confirmación presencial de Mariana, el desembolso de la segunda fase del proyecto quedaría congelado. Ahí estaré, dijo ella y colgó. Se llevó la mano al dedo anular, vacío desde algún punto del trayecto sin que ella misma lo hubiera notado. A la mañana siguiente, en la sede de Villamizar y Asociados, los empleados saludaban a Tomás con una cautela extraña, como si supieran algo que él todavía no terminaba de aceptar. Sobre su escritorio encontró 3 carpetas antiguas, dejadas por su tío Rodrigo desde temprano. En cada una, en la esquina inferior, una firma que él jamás había mirado con atención. Mariana Duarte, no Mariana Villamizar. Duarte, siempre Duarte, murmuró, pasando los dedos sobre el papel. Rodrigo entró sin tocar la puerta. ¿Ya entendiste?, preguntó. Tomás admitió que apenas empezaba a comprender que su esposa había avalado personalmente el proyecto más grande de la firma sin que él lo supiera. Rodrigo fue más lejos. 2 años atrás, cuando casi perdieron el contrato con una constructora española, también había sido ella. El año pasado, cuando un proveedor de acero amenazó con demandarlos, también había sido ella quien negoció en privado. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, preguntó Tomás, hundiendo la cabeza entre las manos. Porque todos ganábamos algo con su silencio, sobrino, respondió Rodrigo con una amargura cansada. Tú ganabas la imagen de visionario, yo ganaba tranquilidad. Tu madre ganaba una nuera discreta que no le hacía sombra en las reuniones sociales. Nadie preguntó el precio que ella estaba pagando. A las 10 de la mañana, en la sala de juntas del Banco Cordillera, se reunieron Ricardo Fernández, una abogada del banco, Tomás, Rodrigo y una silla vacía reservada que pronto ocupó Mariana, acompañada de su abogada, Valeria Ospina. «Necesito entender qué está pasando aquí», dijo Tomás apenas la vio entrar. Valeria explicó con calma que Mariana
actuando a título personal, bajo su apellido de soltera, había constituido una garantía real sobre sus activos para respaldar el crédito de la segunda fase del puente, después de que la firma no cumpliera con el índice de liquidez exigido. «¿Por qué no me lo dijiste?», insistió Tomás, mirándola directamente. «Te lo dije, Tomás», respondió ella sin rencor teatral. «La noche que firmé te mandé un mensaje. Me respondiste. Qué bueno, amor. Resuélvelo tú que entiendes de números. Nunca preguntaste qué estabas resolviendo». El gerente del banco explicó que la reunión buscaba confirmar si Mariana mantenía su disposición a continuar respaldando el proyecto, dado lo ocurrido la noche anterior, según se había filtrado extraoficialmente, o si debían iniciar la reestructuración sin su garantía, lo que detendría la obra por al menos 8 meses. «Mantengo mi disposición a proteger el proyecto», dijo Mariana, «no a proteger a la firma tal como está siendo administrada». Valeria presentó entonces las condiciones. Auditoría externa completa. Un comité financiero con participación independiente. Prohibición de comprometer los activos personales de Mariana sin autorización escrita y el reconocimiento formal, en actas y comunicados internos, de su participación histórica en los proyectos donde había actuado como garante. «¿Esto es una venganza?», preguntó Tomás con la voz quebrada. «No, Tomás», respondió ella, «es un límite. La venganza destruye. Esto protege a 400 familias que no tienen la culpa de que tú confundieras comodidad con superioridad». Ricardo Fernández intervino profesional. Desde la perspectiva del banco, las condiciones propuestas no debilitaban la operación, al contrario, la fortalecían. Recomendaba aceptarlas. Con la mano temblando apenas, Tomás tomó el bolígrafo. Esa misma tarde, Camila entró a la oficina de Tomás sin anunciarse, alterada por los rumores que ya circulaban en toda la empresa. «¿Es cierto que tu esposa nos va a auditar a todos?», preguntó. «No es que nos vaya a auditar», respondió él cansado. «Es una auditoría al proyecto, es normal». Camila explotó. La noche anterior, él la había hecho quedar como la villana frente a toda su familia, y ahora resultaba que Mariana era la dueña de todo. Tomás, con una claridad nueva y dolorosa, le dijo que ella nunca había hablado de amor, solo del mundo en el que se movían, de protocolos y clientes internacionales, que nunca había preguntado cómo estaba él, solo cómo se veía él. Camila, herida pero incapaz de retroceder, lo acusó de cobardía. Él no respondió. Ella salió dando un portazo que resultó más pequeño de lo que hubiera querido. Días después, doña Beatriz llegó sin avisar a la pequeña oficina alquilada por Valeria Ospina, vestida de un beige impecable, con perlas al cuello y un bolso que sostenía como un escudo. «Vine sin Tomás», dijo. «Pensé que hablar nosotras dos sería más productivo». «¿Productivo? ¿Para quién, doña Beatriz?», respondió Mariana. La matriarca insistió en que las familias importantes pasaban por momentos difíciles y que las mujeres inteligentes sabían qué batallas valía la pena dar. «Yo di esa batalla en silencio durante 15 años», dijo Mariana. «Ya no más». Doña Beatriz intentó apelar a la culpa, hablando de los empleados, de la reputación construida por el padre de Tomás. Mariana sacó entonces una copia de un memorando interno de 2 años atrás, donde Tomás había escrito textualmente: «No divulgar, evitar que Mariana crea que participa en la gestión». Doña Beatriz lo había visto. Lo había aprobado con su silencio. Por primera vez, la matriarca se quedó sin respuesta lista. «Yo pensé que tú entendías tu lugar», murmuró. «Ese es exactamente el problema, doña Beatriz», respondió Mariana. «Ustedes decidieron cuál era mi lugar sin nunca preguntarme si lo aceptaba». En la obra del puente del Río Frío, a las afueras de Bogotá, bajo un cielo nublado, Mariana caminaba con casco de seguridad junto al ingeniero residente, Edgar Suárez,
revisando planos sobre una mesa de campaña. Con la reactivación del desembolso podrían retomar la fundición de las pilas 3 y 4 la semana siguiente. 200 familias habían visto renovados sus contratos y todos preguntaban por ella, aunque hasta hacía poco casi nadie conocía su nombre completo. Un puente no se sostiene por el nombre grabado en la placa de inauguración, Edgar, dijo Mariana, mirando las columnas de concreto elevarse sobre el río. Se sostiene por los cimientos que nadie ve. Su celular sonó. Era Tomás, esperando afuera de la obra, pidiendo subir un momento, no a discutir nada, solo a ver el puente. Ella aceptó. Tomás subió con un casco prestado, torpe, fuera de su ambiente habitual, y se detuvo frente a ella mirando las columnas de concreto. Nunca había venido a la obra en persona, admitió, a pesar de 15 meses de proyecto. Firmaba los comunicados de prensa desde la oficina, hablaba de su visión de infraestructura en las entrevistas, pero nunca había pisado el río. Y yo vine cada 15 días a revisar cimentación, drenaje, resistencia del concreto, respondió Mariana. Mientras tú hablabas de visión, yo hablaba con los obreros sobre si sus botas aguantaban el barro. Tomás le contó que había aceptado todas las condiciones esa misma mañana, la auditoría, el comité, todo. Ella ya lo sabía. Entonces él confesó algo más. La noche de la fiesta había dicho que Camila entendía mejor este mundo, y era mentira. Camila entendía de apariencias. Mariana entendía de estructuras, y él había confundido una cosa con otra durante años. No viniste hasta el puente para decirme lo que ya sé, Tomás, respondió ella. ¿Qué es lo que realmente quieres? Después de un silencio largo, con el viento moviendo las banderas de señalización de la obra, Tomás dijo que quería saber si algún día ella le permitiría intentar conocerla de nuevo, no como esposa, no como garantía, no como la ingeniera que salvaba sus errores, sino como Mariana. Esa pregunta es bonita, Tomás, respondió ella, y por eso mismo es peligrosa. Las mujeres heridas también tenemos que desconfiar de las frases bonitas. Él dijo que lo entendía. Tal vez algún día, agregó Mariana, pero ese tal vez no es una promesa. Es apenas una puerta que hoy no estoy cerrando con llave. Esa misma noche, en su apartamento, Camila escribió y borró varios mensajes antes de enviar uno definitivo. Elegiste la culpa en vez de la felicidad. Tomás lo leyó, sentado solo en su sala vacía, y no respondió. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Camila esperó una respuesta que nunca llegó. Tiró el celular al sofá y se quedó mirando el techo, comprendiendo que la elegancia prestada nunca compra pertenencia. Semanas después, en su nuevo apartamento, con ventanales amplios y cajas todavía a medio desempacar, Mariana recibió a Laura, que llegó con una planta y una botella de vino, bromeando con que aquella casa necesitaba algo vivo que no fuera un contrato. Mariana rió de verdad, por primera vez en semanas. Sacó de un cajón una cajita pequeña, miró el anillo que guardaba dentro y volvió a cerrarla, guardándola en la estantería, no como promesa de regreso, sino como prueba de haber sobrevivido. Sobre la mesa había documentos para un nuevo proyecto, un fondo de inversión para ingenieras jóvenes, becas, mentorías, capital semilla, para que ninguna tuviera que esconder su nombre detrás del de un hombre para que un proyecto se sostuviera. Cuando Laura preguntó si lo llamaría Villamizar, Mariana respondió con una sonrisa firme. Se va a llamar Fundación Duarte. Meses más tarde, un sábado por la mañana, se encontraron en un parque de la ciudad. Tomás la esperaba en una banca con 2 cafés en la mano. ¿Sin azúcar todavía?, preguntó al entregarle el suyo. «Todavía», respondió ella. Caminaron juntos un tramo,
hablando primero de cosas prácticas, la auditoría ya terminada, la salud de doña Beatriz, la nueva junta directiva con participación externa y poco a poco de lo que realmente dolía. Tomás confesó que había empezado terapia, que era raro decirlo en voz alta, pero que la necesitaba desde hacía años. Mariana admitió que también seguía en proceso, que todavía había noches en que se despertaba con rabia. Después de un silencio, Tomás dijo que la extrañaba. Ella miró los árboles antes de responder que también extrañaba partes de los dos, pero que no quería volver a una casa donde desaparecía para que él pudiera sentirse completo. Él prometió no pedirle que volviera, sino intentar convertirse en alguien que no necesitara que ella desapareciera para sentirse entero. No hubo beso, ni abrazo cinematográfico, ni promesa de segunda luna de miel. Hubo algo más difícil. Una mujer caminando junto al hombre que la había herido, sin devolverle el poder de decidir el ritmo de su propia sanación. Mariana le contó que estaba pensando en formalizar la separación, al menos por ahora. Tomás respiró hondo, con un dolor real en el rostro, mientras la libertad se instalaba en el pecho de ella. «Si eso te protege, yo firmo», dijo él. Ella tocó su propia mano, donde ya no quedaba marca del anillo. «Tal vez algún día encontremos otra forma de estar en el mismo mundo», dijo. «Pero si eso ocurre, no será porque tú necesites que te salve, ni porque yo necesite salvarte. Será porque aprendí a respetarte antes de quererte», respondió él con los ojos húmedos. Mariana no respondió de inmediato, pero tampoco se levantó. El día de la inauguración del puente del Río Frío llegó con un sol tranquilo. La ceremonia fue sencilla. Obreros, ingenieros, autoridades locales, sin lujos ni discursos grandilocuentes. Mariana, con casco y chaleco reflectante, cortó la cinta junto a Edgar Suárez y un grupo de obreros. Entre el público, Tomás observaba desde una distancia respetuosa, sin buscar protagonismo. Edgar tomó el micrófono, emocionado, y dijo que un puente no era el apellido grabado en una placa, sino la gente que lo cruzaba todos los días, confiando en que alguien había calculado bien los cimientos que no se veían. La multitud aplaudió. Mariana buscó con la mirada a Tomás entre la gente, y él le devolvió un gesto de reconocimiento genuino, sin pedir aplauso para sí mismo. Al final de la ceremonia, doña Beatriz se acercó a Mariana, presente por primera vez en una obra. «Ensayé muchas frases», dijo. «Algunas sonaban demasiado bonitas para ser verdad, así que solo voy a decir una. Me equivoqué cuando confundí tu discreción con falta de valor. Y se equivocó también cuando pensó que pedir silencio era lo mismo que pedir unión, doña Beatriz», respondió Mariana. La matriarca asintió, sin levantar el mentón, aceptando el golpe sin maquillaje. No hubo abrazo. Hubo una verdad dicha sin adornos, y eso, en aquel entorno, ya era revolucionario. Esa noche, en su apartamento, Mariana se asomó a la ventana con una taza de café, mirando las luces de Bogotá encenderse una por una. No había vuelto a una casa prestada. Había vuelto a sí misma. Entendió que la elegancia que alguna vez intentaron negarle nunca estuvo en un vestido, en una joya, ni en el lugar ocupado junto a un hombre. Estuvo siempre en el coraje de levantarse sin destruir, en la firmeza de imponer límites sin perder la humanidad, y en la libertad de elegir el silencio, no como sumisión, sino como principio. Tocó por costumbre el dedo donde antes estaba el anillo. Ya no quedaba marca. El hábito tampoco. Sonrió apenas, cerró la ventana, y la ciudad siguió su curso, indiferente y viva, como todos los recomienzos que no piden permiso. Esta historia tiene un valor educativo y de entretenimiento porque aborda la autoestima, los límites emocionales y el respeto dentro de las relaciones familiares y profesionales.
muestra que una persona puede ser discreta, generosa y silenciosa sin ser débil, y que sostener a otros en silencio sin reconocimiento también puede convertirse en una forma de desaparecer. Mariana no vence porque grita más fuerte ni porque humilla a los demás en respuesta. Vence porque entiende que seguir salvando a quien la desprecia también es una forma de abandonarse a sí misma. El tema central de esta historia es: quien no valora la presencia de alguien puede descubrir demasiado tarde el verdadero peso de su ausencia.